Hola de nuevo, vamos a iniciar este bloque de geometría empezando por una de las partes que se supone que más o menos uno debería controlar en este curso, que es la parte de los vectores. Lo que tú ya más o menos controlas son vectores en dos dimensiones, vectores en el plano, y lo que vamos a hacer aquí es extender el concepto a vectores de tres dimensiones. Para ello compartimos como siempre la pantalla. Y vamos a empezar con una breve introducción acerca de qué es un vector y cómo funciona un vector. Recordamos algunas ideas más o menos conocidas, como por ejemplo qué es el concepto de un vector libre o qué son las propiedades de los vectores. Entonces, lo primero de todo es, vamos a definir qué es un vector en base a tres características que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo, entre comillas, es el tamaño del vector, es decir, cuánto mide este vector. La dirección es la línea o la recta que contiene al vector. Y el sentido es dentro de esa recta, pues si vamos en una de los sentidos o vamos el otro. Cuidado con esto, porque en el lenguaje cotidiano sentido es una cosa y dirección es la otra. Dirección hacia la derecha, dirección hacia la izquierda en el lenguaje cotidiano, sentido hacia la derecha, sentido hacia la izquierda en lenguaje matemático. Esto, por supuesto, son definiciones que son muy poco rigurosas. Habría que irse a una definición un poco más compleja. Por ejemplo, la dirección sería la recta que contiene a ese vector y todas las paralelas a esa recta. En cuanto al módulo, por ejemplo, sí que podemos decir que el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de este vector, siendo en un eje cartesiano, que esto ya veremos un poco más adelante, que no tiene por qué ser así. Si esta, por ejemplo, determinamos que es la componente Vx y esta, por ejemplo, es la componente Vy, tendríamos que un vector vendría dado por esta Vx y esta Vy. Se suele representar al vector con una flecha aquí arriba y por si acaso aparece en algún sitio, lo normal es que en unos estudios un poco superiores los vectores aparecen en negrita, ¿vale? Sin la flecha arriba, pero en negrita. Entonces, estas dos componentes lo que me dicen es cuánto avanza el vector hacia la derecha, cuánto sube el vector hacia arriba. ¿Qué ocurre en tres dimensiones? Pues la única diferencia es que en tres dimensiones habrá que añadirle una tercera componente, que es z. Entonces, aquí aparecería una z añadida a este vector y esa z lo que haría sería añadirse por aquí en algún lugar. Hemos preparado GeoGebra precisamente para ver ese tipo de cosas. Aquí tienes en la vista una vista en 3D, que es muy útil en este tema, y vamos a dibujar un vector cualquiera. Por ejemplo, si nos fuésemos al 2D, el vector v32, por ejemplo, sería algo de este estilo. Avanza 3 en la dirección de las X y sube 2 en la dirección de las Y. Pero si nos vamos al 3D, ahí tendrías el vector v en el suelo, en el plano, pero al colocar un vector w que sea, por ejemplo, 3, 4, 5, por poner alguna dirección cualquiera, ahí tendríamos que ese vector avanza 3 en el eje de las X, 4 en el eje de las Y y sube 5 en el eje de las Z. Entonces ahí estás viendo perfectamente este vector w, vamos a quitar al vector v, y ahí verías a ese vector tal y como está, que no es ni más ni menos que una tercera componente más, y por lo tanto ese vector puede estar en todo el espacio. Ese es el tema que nos ocupa ahora mismo. En cuanto a la dirección del vector, en dos dimensiones es frecuente escribir cosas del estilo, pues no sé, por ejemplo, colocar este ángulo de aquí en dos dimensiones, insisto, y la tangente de ese ángulo pues vendría dada por la división por el cociente de Vx entre Vy, es decir, el arco tangente de ese ángulo con sus dos posibles valores sería básicamente lo que podría describir esa dirección y el sentido sería un valor hacia allá y un valor hacia atrás. En tres dimensiones ya no es tan sencillo, en tres dimensiones no es tan fácil determinar esa dirección y por supuesto el sentido pues ocurre más o menos lo mismo. Ahora sí es importante aquí un par de conceptos, el concepto de vector libre y el vector fijo. Simplemente recuerdo que un vector libre lo que viene a decir es que un vector que tenga mismo módulo, dirección y sentido que otro vector colocado en otro punto del espacio, a fin de cuentas son, entre comillas, el mismo vector. El mismo vector significa vectores equipolentes. Fíjate que si definimos el vector por módulo, dirección y sentido, este vector, aproximadamente lo he dibujado muy mal, tendría el mismo módulo que este vector, tendría la misma dirección que ese vector porque está en la misma recta, en una paralela a esa recta, y tendría el mismo sentido en cuanto que va en sentido, vamos a decir, noreste, por decirlo de alguna forma, noreste hacia arriba, no va hacia abajo. Entonces, este vector y este son vectores equipolentes. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos, por ejemplo, en física o en ingeniería o algo así? Ahí hablamos del concepto de vector fijo en cuanto a que tiene un punto de aplicación. Entonces, un vector fijo es este mismo vector que lo fijamos a un origen en particular. Entonces, si por ejemplo este es el origen, pues ese vector queda determinado solamente por esta flecha que estaría aquí. Ahí estaría A y aquí si quieres estaría B. Y te recuerdo también que el vector V, vamos a llamarle así a B,
sería igual simplemente a restar el punto B, el punto del final, menos el punto A. Así que, como decía, la única diferencia es que un vector fijo tiene un punto de aplicación. Por ejemplo, si yo quiero hacer fuerza sobre un objeto, tendré que hacerla sobre ese objeto. No vale que haga este vector, sino es ese vector sobre un objeto en particular. O si yo estoy acelerando, pues soy yo el que está acelerando y no otra persona distinta. Entonces, aquí es importante distinguir entre vectores fijos y vectores libres. Y ya que estamos en este curso, es muy importante que seamos medianamente rigurosos. No vamos a llegar nunca a una rigurosidad de un primero de carrera, pero esta expresión que está aquí, que es muy utilizada y muy habitual, estrictamente está mal. Entonces, simplemente porque lo sepas, vamos a dibujar un poco bien las cosas. Y fíjate dónde está un poco el error en este razonamiento que acabamos de hacer aquí, que es muy habitual, pues en un, no sé, cuarto de la ESO, un primero de bachillerato, pero realmente no está bien. Aquí en la parte de la izquierda de esta ecuación o de esta igualdad tienes vectores y en la parte derecha no tienes vectores. En la parte derecha tienes una resta de 2 puntos. Estás comparando diferentes objetos matemáticos. ¿Qué ocurre realmente? Pues que el vector V que une al vector AB es la resta no del punto B y el punto A, sino del vector de posición que une al origen con el punto B, vamos a llamarle por ejemplo OB, y el vector director que une el origen con el punto A. Entonces, si este de aquí es el vector V, por ejemplo, el vector VAB es realmente, y haciendo bien las cosas, sería el vector OB menos el vector OA. No es que haya una gran diferencia en este curso, por lo menos, aunque más a futuro sí que hay una gran diferencia, y de hecho esto se complica mogollón, pero realmente, pues si lo piensas un poco, el vector OB, pensándolo no de forma correcta, sería B menos el origen O, el vector OA sería A menos el origen O, se me cancelaría este O, y lo que me quedaría sería B menos A. Pero como digo, esto no es correcto ni esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Porque si en la izquierda hay vectores, en la derecha tiene que haber vectores. Así que con esto tenemos un poco ya los mimbres para empezar con los vectores. Tenemos el concepto de módulo, dirección y sentido que describe a un vector libre en principio. Tenemos el vector fijo, que lo que hace es que se fija en un origen. Y vamos a añadir 3 conceptos más que son vector nulo, opuesto y unitario para cerrar ya este vídeo. ¿Qué es el vector nulo? Pues es un vector que se suele definir con un 0 con una flecha o en negrita. En 2 dimensiones sería el vector 0, 0 y en 3 dimensiones sería simplemente el vector 0, 0, 0. Es un vector que si se lo sumas a otro vector, el resultado es ese otro vector. ¿Qué sería el vector opuesto? Pues vamos a llamarle menos v, por ejemplo, aunque esto ya te está dando un poco una pista de a qué se refiere este vector. Y simplemente la idea es que si tenemos un vector en particular, pues ponte el vector v igual a bc, por darle unas coordenadas. El vector opuesto, el vector menos v, es menos a, menos b y menos c. ¿Qué cumple el vector opuesto? Pues que está justo en la misma dirección que el vector original, pero en sentido opuesto. Es decir, si este, por ejemplo, fuese el vector v, el vector menos v sería el mismo, pero iría en el sentido opuesto. Cuidado, no te equivoques con dirección y con sentido. Es misma dirección, pero en el sentido opuesto. Ahora, también cumple una cosa muy interesante, es que si tú sumas el vector v con su vector opuesto, lo que te da, por sentido común, es el vector nulo. Fíjate aquí en GeoGebra, que además es muy sencillo ver cuál es el vector opuesto, el vector nulo. Vamos a poner el vector v como el opuesto, que sería menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, aunque sea incluso en 3 dimensiones, se ve perfectamente bien. Ahí tienes al vector w y ahí tienes a su vector opuesto, que lleva la misma dirección, pero el sentido es opuesto. Y por último, un vector unitario es un vector, se le suele colocar un gorro aquí arriba o una v sub u o algo así. Es un vector que cumple nada más que el módulo de este vector es igual a 1, es decir, es un vector que mide 1. Nada más, si tú midieses ese vector, mediría 1. La pregunta aquí es cómo construir un vector unitario a partir de un vector. Es decir, si yo tuviese un vector, por ejemplo, vx, vi y vz, ¿cómo podría construir un vector unitario que lleve la misma dirección que este vector? Pues la idea es tan sencilla como tomar el vector original, que sería el vector v, y lo dividimos entre el módulo de v. Es decir, lo que estoy haciendo es tomar el vector y estrecharlo en la misma dirección y sentido, pero estrecharlo hasta que su módulo sea 1. Entonces, a modo de ejemplo, pues podríamos decir, no sé, si tenemos un vector sencillito, como puede ser el 3, 4, 5 que teníamos antes, y quisiésemos construir un vector unitario, pues simplemente calculamos el módulo de este vector, sería la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 cuadrado más 5 al cuadrado, que esto es la raíz de 50, si lo quieres racionalizar sería 5 por la raíz de 2, y el vector unitario en esta misma dirección sería
3 partido por 5 raíz de 2, 4 partido por 5 raíz de 2 y 5 partido por 5 por la raíz de 2. Por supuesto, esto se podría dejar mucho más bonito, pero lo que nos interesa es que lo veas aquí en GeoGebra para que veas que tiene sentido. Así pues, vamos aquí a GeoGebra y vamos a tomar el vector v, que sería el 3, 4, 5, para seguir el mismo ejemplo que antes. Ahí lo tendrías, el vector w no sería nadie ahora mismo. Y el c vector w, que si fuese un vector unitario, sería el mismo vector, pero lo dividiríamos entre la raíz de 50, ¿vale? Entre 5 por la raíz de 5. Entonces, en esta división, lo que tenemos, vamos a pintar, por ejemplo, este de un color azul, por poner algo, y este en un color rojo, para que se vea suficientemente bien. Entonces, fíjate que lo que tenemos aquí simplemente es un vector azul en esta dirección y sentido, y un vector rojo, que es un poquito más pequeño, y concretamente este vector rojo mide 1 yendo en la misma dirección y mismo sentido que el vector v. Entonces, esto sería la construcción de un vector unitario a partir de un vector dado, el que sea. ¿Qué más podremos comentar de aquí? Pues, por ejemplo, en el tema de dirección y sentido, podríamos decir que el vector nulo no tiene dirección y sentido, en realidad mide 0, pero no va orientado hacia ninguna parte. Como decíamos, el vector opuesto está en la misma dirección que el vector original, pero está en sentido contrario. Y a partir de aquí, pues la única cuestión que hay que tener en cuenta, que es importante, es que te des cuenta de la diferencia, de la gran diferencia que hay entre trabajar en 2 dimensiones y trabajar en 3 dimensiones. Con una herramienta como, por ejemplo, GeoGebra es muy sencillo ver vectores, planos, objetos en 3 dimensiones, pero sin GeoGebra resulta muy complicado aquí hacer dibujos. En cambio, en 2 dimensiones es relativamente sencillo, tanto gráficas, objetos geométricos, rectas, cualquier tipo de cosa se dibujan de forma muy fácil. ¿Qué veremos en los próximos puntos? Pues vamos a ver operaciones en 3 dimensiones, dependencia lineal, bases de vectores, que es un poco lo mismo que veíamos en 2 dimensiones, pero con su extensión a 3 dimensiones. Así pues, dicho esto, espero que te haya servido este vídeo introductorio y nos vemos ya en el próximo vídeo.